Buenas noches a todos, bienvenidos. Este es un nuevo encuentro en el espacio que hemos llamado Diálogos, que forma parte de nuestro programa Bidut Beyahat, que quiere decir aislamiento juntos, en esta propuesta que empezamos más de 5 meses atrás, para mantenernos unidos a pesar de la distancia física que tenemos que tener. Y en diálogos invitamos a distintas personalidades que nos pueden ayudar a entender un poco mejor o conocer un poco más sobre distintos aspectos de nuestra vida. Y hoy nos acompaña Alejandro Fernández, que ahora enseguida le voy a pedir que se presente sobre sus expertices y cosas que le apasionan. A Alejandro lo conozco hace muchos años, nos hemos cruzado en distintas situaciones sociales, a veces colaborativas, etcétera, es muy reconocido porque en el área de marketing, específicamente en el área de neuromarketing, que nos va a contar seguramente, es una ciencia relativamente nueva, apasionante, verdaderamente es quien está en la vanguardia, y no solo en Panamá, sino me atrevería a decir prácticamente en el campo mundial, y de eso me va a hablar también cuando me comente sobre su próximo libro. Alejandro, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gustavo. Hola, hola. Segundo, qué lindo nombre eso de... Sí, ¿me escucha? Me estoy cortando Ahora sí, te habías congelado, me parece. Creo que mi internet, me salía que mi internet era el que estaba inestable, ¿no? Ok, son cosas que pasan en este mundo virtual. Sí, me escuchas, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Ahora no. Me avisa si estoy, efectivamente, ¿no? Vas y vienes, no hay continuidad. Sí. Mi primera, tal vez algo que me gustaría hacer es pedirle a algunas personas. Netflix. Se te está cortando. Sí. Sí. A ver si ahora va mejor. Ok. ¿Todo el mundo me escucha ahora? Sí, ahora estamos bien. Ok. Sí. Bueno, lo que decía es que, nada, lo de aislamiento juntos me parece un nombre genial. Qué bueno. Me alegra que hayan logrado por tanto tiempo aislarse juntos. Sobre mí, básicamente biólogo frustrado. En mi época para estudiar biología había que estudiar física y química. A mí la química me encanta, la física la odio. Entonces, ahí no había opción, pues. Entonces, opté por lo otro que me gustaba, que era el mundo de la publicidad y el mercadeo. Y lo fabuloso que ocurrió hace unos 15 años es que esos dos mundos terminaron juntándose de vuelta cuando descubrí las neurociencias y me metí de lleno en una organización de la que soy miembro fundador, que se llama el NMSBA, que tiene sede en Holanda. Por casualidades de la vida, justamente vi una charla en Argentina, en Córdoba, Argentina, en una universidad que se llama Siglo XXI. Y aparentemente la charla dio mucho que hablar y alguien en Holanda la encontró y dijo, parece que él sabe algo de neurociencias. Parece que también hablaba y convencía a la gente. En ese momento realmente tengo que decir que creo que me había leído 2 o 3 libros de neurociencias nada más. Y me invitaron a ser miembro fundador de esta organización en donde están los más grandes científicos del mundo. Y los que no están los invitamos. Entonces
por un buen tiempo de mi vida, eso fue una especie de cucaracha en baile de gallinas, ¿no? O sea, estos señores hablaban un idioma que para mí en ese momento era sánscrito. Y luego me hice el propósito de, uno, adentrarme en el mundo de neurociencia, siempre desde mi camino, siempre desde mi punto de vista, que era el mercadeo, tratando de hacer un mejor trabajo en ese respecto. Y la verdad es que eventualmente creo que me terminaron aceptando y ahora soy como, ya parte y comparto Se está cortando de vuelta. más simpático lo que en ese mundo. Se cortó ese final. Sí, sí, que simplemente he vuelto a, he tenido la oportunidad de compartir con ellos y ser parte ahora de esa sociedad. Y eso me ha ayudado a avanzar muchísimo y parte de lo que te contaba previo a la sesión tenía que ver con el libro y cómo mi relación con ellos ha hecho que el libro más bien se haya alargado, no se haya acortado, porque cuando les mando el libro para que me den sus puntos de vista, pues tienen detalles muy particulares a los que tengo que atacar de una forma muy delicada. Es como caminar sobre cáscaras de huevo, ¿no? ¿Cómo le explicas a un neófito qué son las neurociencias y las neurociencias aplicadas al mercadeo? Neurociencias es básicamente un entendimiento que todos tenemos, eh, porque todos tratamos de entender nuestro cerebro todo el tiempo estamos pensando o tratando de hacer eso que se llama metapensamientos, ¿no? O sea, pensamientos arriba del pensamiento. Eh, y tratamos de entender a las otras personas, a las cabezas de la otra persona. O sea, que de cierta manera todos somos una especie de neurocientíficos. La única diferencia con las neurociencias es que la ponen en contexto de la parte experimental, la parte de, primero, confirmar cosas que en nuestra cabeza ya están. Muchas veces uno dice, hey, resulta que a la gente le gusta más el color rojo que ningún otro color. Vaya, genial. Lo vengo sabiendo desde hace 40 años. Pero ahora tengo un cerro de papeles que dicen que efectivamente es así. Y es lo mismo que ocurre también con nuestras relaciones y es lo que ocurre con el neurociencia en general. Ahora, neurociencias aplicadas al mercadeo es cómo tomar ese conocimiento que ahora ya es científico, y por científico, una vez más, me refiero al hecho de poder hacer una experimentación que pruebe una hipótesis y que determine que ahora tenemos una teoría válida. Eso llevado al mundo del mercadeo es, de vuelta, tomar mucho del conocimiento pasado y convertirlo en algo que podemos llamar real, una especie de verdad, una especie de regla de oro, si lo quieres llamar así, y que nos ha permitido a muchos de nosotros movernos con mucha más comodidad. El mundo del mercadeo siempre era mucho de tanteo, era de cómo está el agua, está muy fría, está muy caliente. Ahora hay algunas cosas que podemos casi que afirmar, y digo siempre casi, porque una de las cosas que uno aprende, de las pocas cosas que uno aprende con el tiempo, es a no ser contundente con lo que dices, ¿no? Yo tenía un jefe en Nueva York, brasileño, que me decía, tu seguridad me hace sentir muy inseguro. Y a mí me da hoy en día esa misma sensación. Cuando yo oigo a alguien que habla con esta contundencia, digo, Dios de mi alma, ¿qué hay detrás de todo eso, no? Comparto, me pasa lo mismo cuando escucho a un religioso diciendo con esa certeza, ¿no? Dios dice tal cosa, dije, wow, ahí me acomodo en la silla porque a saber de dónde saca esa información. Sí. Eh, el conocimiento del cerebro, o sea, hoy sabemos muy poco del cerebro, pero sabemos muchísimo, muchísimo más que lo que sabíamos hace 15 años cuando empezaste en este campo, ¿no? ¿Qué gran cosa pasó y qué podemos esperar que pase en los próximos años? Muchas cosas han pasado, pero justo en mi libro hago una nota especial a un científico japonés que descubre, por Dios, que crea una máquina que se llama el fMRI. Existía una cosa que era la resonancia magnética, y algunos de ustedes han pasado por ahí, yo más veces de las que he querido, 2 en mi caso.
Los que somos medio claustrofóbicos, eso no es una buena experiencia. Pero la fMRI, o sea, la F, esa que está adelante, es de functional, de funcional. La gran diferencia ahora es que uno ve los flujos de sangre del cerebro moverse mientras la persona piensa y toma decisiones. Entonces, por primera vez desde 1980, cuando esta máquina se crea, podemos experimentar y ver el cerebro actuar, no oír las palabras que dice la gente con respecto a lo que el cerebro dice. Porque todos sabemos hoy en día, cortesía de muchísimos estudios, que estamos llenos de sesgos. Sesgos que en algunos casos sabemos que tenemos y tratamos de controlar, y en algunos casos no tenemos la menor idea que estamos diciendo algo sesgado. Simplemente estamos diciendo lo que pensamos que es la verdad, pero es una verdad sesgada. La ventaja de mirar al cerebro directamente, mirarle a los ojos, o en este caso mirar a su flujo de sangre, es que podemos determinar algunas cosas que le podemos llamar verdad. Una de ellas, por ejemplo, es que la gran mayoría de nuestras decisiones son emocionales. Y a eso pudimos llegar justamente al ver el cerebro actuar. Pues si tú le preguntas a una persona, esa persona seguramente desde chiquito le decían que el ser humano era un animal racional, ¿verdad? Entonces, como animal racional, nuestras decisiones deben ser racionales, pero descubrimos a través de esta máquina que lo primero que ocurre cuando uno toma una decisión es que se va a un área que se llama el sistema límbico, eh, o si quieres le puedes llamar así el área donde viven nuestras emociones. Ahí van los primeros flujos y luego esos flujos van a un área que se llama el lóbulo prefrontal, o más bien la corteza cerebral, en donde racionalizamos. En otras palabras, la primera decisión es emocional y luego nosotros creamos una serie de narrativas, historias, para que esa decisión emocional se convierta en racional. Me acordaba cuando decías esto, leí hace unos años el libro de Malcolm Gladwell, Blink, ¿no? Donde Ajá. básicamente dice eso, ¿no? Uno se enamora de una persona en 10 segundos o menos y después el cerebro empieza a encontrar las razones y explicarnos por qué eso debería ser bueno para nosotros, ¿no? Es así. Así que es fascinante. Hablaste 2 ocasiones de tu libro, cuéntanos un poquito más, digo, nosotros conversamos antes, pero cuenta un poquito Sí. del libro. Y es interesante que hablas sobre Gladwell porque creo que la primera referencia, la primera cita del libro es de Gladwell porque él escribió un libro que se llama Outliers, donde habla que los especialistas son los que van a sobrevivir en el mundo. Pero luego hay una contraparte ahora de un jovencito con un libro que se llama Range, que habla que son en verdad los generalistas los que van a sobrevivir. Y todo el libro, todo mi libro se trata sobre cómo las marcas pueden vivir en estos dos contextos, las marcas especializadas, las marcas que son generalistas. Y mi propuesta es que se debería tratar de ser generalista lo más que se pueda. O sea, que las marcas deberían poder aprovechar esos tres grandes factores que normalmente tienen, que es la simplicidad, la confianza y el atractivo, para crear un espacio que les permita crecer en otros productos y también permitirle a la compañía a tener más, más salvaguardas en caso de crisis como las que estamos viviendo ahora, y también oportunidades que tal vez no explorarían con la marca original, sino que podrían a lo mejor incluso crecer en otro contexto. Creo que logro demostrar el por qué eso es importante. Y hago esa relación entre esos dos animales que representan uno, el libro está escrito en inglés, así que ustedes disculpen que haga relación a esa palabra, el hedgehog, que es un erizo, ¿verdad? Y el fox, que es un zorro, y yo hago una mezcla entre las dos especies para formar una cosa que yo llamo el hedge fox, que es un animal que es tan defensivo como el hedgehog, pero que al mismo tiempo tiene la habilidad de mirar oportunidades como la tiene el fox, el zorro. Entonces, mi planteamiento es que deberíamos tratar de ir en esa dirección, en meterle un poquito de zorro a nuestro erizo, ¿no? Y eso se aplica para
grandes compañías, se aplica para compañías más pequeñas, se aplica para ONGs, se aplica para personas. No lo exploré en términos de personas, sí lo exploré para compañías pequeñas y compañías grandes. Además, yo digo que en gran parte las compañías grandes han aprovechado eso y las compañías pequeñas tienden a meterse en su caparazón y a perder oportunidades por no ampliar sus marcas. Por no ampliar sus marcas bajo el mismo contexto. Lo que pasa es que hay todo un capítulo dedicado a un factor fundamental en todo en la vida, absolutamente todo, que es la confianza. Y una vez que una marca ha adquirido esa confianza en el consumidor, esa marca debería explotarlo lo más que pueda. Desafortunadamente, muchas compañías no se atreven, pero es una manera poco riesgosa de ampliar los horizontes de una marca. Una vez leí algo que en las personas hay más famosas, por llamarlo de alguna manera, aprendí que hay algo que se llama el efecto halo, ¿no? Ujú. Entonces, que una persona que es exitosa en algo se supone que tiene autoridad para hablar de todo, ¿no? O que es reconocida su capacidad para expresarse en todos los temas. Muchas veces lo vemos a veces con deportistas que terminan haciendo referencias a temas políticos y demás y quedan expuestos eh, 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 en esa aparente contradicción, pero el efecto halo hace que la gente tenga una propensión a escucharlos, ¿no? Totalmente. Eh, yo creo que no hablé del efecto halo por una sola razón. Si yo citaba una vez más a Daniel Kahneman en el libro se iba a llamar Thinking Fast and Slow. Entonces decidí que tenía que no citarlo una vez más, ya que él menciona el efecto halo, y yo digo, no, si yo lo cito una vez más, lo que hago es que le cambio la portada del libro. Eh, Así que, digo, es para entender que sí, pero no quise irme por ese lado porque de verdad tenía bastantes otras cosas de que explorar en otras áreas, ¿no? Y es muy fácil perderse en un libro. Este libro me tomó 5 años escribirlo y comenzaba de una forma, el libro comenzaba llamando el efecto 220. The 220 Effect. Ese era el nombre del libro, su primer año. Y luego, gracias a Don Schultz, me moví en otra dirección. Don Schultz, que es mi mentor y uno de los padres del mercadeo moderno. Y él me dijo, es un tema muy chiquito. Estás yendo a un tema, debes ir a un tema chiquito, pero no tan chiquito. Tu tema es microscópico, nano, ¿no? Entonces, ahí me fui a otra cosa. Pero es interesante el 220 Effect, porque muchas de las cosas del mundo se mueven a través de ese efecto 220. Y el efecto 220 es simplemente una relación de lo que tenemos en el cerebro. Nuestro cerebro tiene un 2%, o representa el 2% de la masa corporal, pero ocupa el 20% de nuestra energía. Y cuando nosotros entendemos esa asimetría, también comprendemos automáticamente que el cerebro tiene que estar ahorrando energía todo el tiempo. No le queda otro remedio que tratar de no pensar. Entonces, cuando tratamos de no pensar, usamos lo que se llama heurística o caminos cortos para llegar a ciertas conclusiones al respecto de la gran mayoría de las cosas en la vida. Sí, esa la referencia que hacías al libro de Kahneman, ¿no? El premio Nobel de Economía, por sus estudios en este campo sí, de la Bueno, psicología y el sí. conductismo, que es fascinante, ¿no? Y que tiene mucho de ¿Sabes eso. cuántas veces fue él a alguna clase de economía? Él estudió en Israel, él es de Israel, por cierto. ¿Sabes a cuántas clases de economía fue Kahneman alguna vez en su vida? Cero, me A imagino, ¿no? ninguna, a Sí, ninguna. claro. Él viene a Sí, sí, sí. psicología, ¿no? Sí, sí, viene del mundo de la psicología. Y de la experimentación, una experimentación dura junto con su socio, Amos Tversky, eh, y que desafortunadamente murió y no pudo recibir compartido el premio Nobel, porque hubiera sido compartido, sin duda. Sí, a mí lo que me fascina de esa gente y un poco lo que tú decías antes es la capacidad para establecer pruebas que demuestran estas cuestiones. O sea, ¿cómo haces tú para medir la reacción? O cómo hizo el japonés para ver el flujo de sangre y todo eso? ¿No? O sea, es verdaderamente fascinante ese mundo porque cuando te lo explican a posteriori, decís, qué bueno, pero digo, en la experimentación debe ser un mundo complejísimo.
el diseño de un experimento es una ciencia. ¿Cómo eliminar variables para poder determinar que la X esa es de verdad la variable? Es súper complicado. Por eso cuando la gente habla de curas para el coronavirus y habla de todas estas cosas y las habla en términos de su experiencia personal, es ofensivo. Porque no se trata de una experiencia personal, se trata de un trabajo científico en donde tienes que tomar a un grupo al que determinas grupo de control y luego entonces al otro grupo le tienes que asignar cualquiera que sea ese medicamento y ver si en efecto las variables o ese grupo de control, que además le tienes que dar algo que sienta que le estás dando una medicina. O sea, porque no puedes simplemente decidir que es un grupo de control y dejarlo suelto. La persona tiene que sentir que puede de alguna manera curarse con algo que le das, aunque sea azúcar, ¿no? Eso es lo que se llama placebo. Sí, pero digo, si estamos viendo que ahora con el COVID tenemos gente opinando sin ningún basamento científico en algo mucho más concreto, si quieres, como es la medicina, en las ciencias sociales, claro, cualquiera puede pensar que al final todo es opinable, ¿no? Nuestro buen amigo Juanqui Mastelari está pidiendo que digas cómo se llama el libro, si tienes la portada y si se consigue en El Hombre de la Mancha o en Amazon. Octubre, el libro, como le explicaba a Gustavo antes de que se nos uniera el resto del grupo, el libro llegó a un punto donde lo hubiera podido lanzar a lo mejor en marzo o abril, pero entonces hubiera sido un libro sin referencia al COVID. Entonces eché para atrás y lo salpiqué de COVID al libro, para que no fuera un libro que tuviera un contexto equivocado. Pues, o sea, es que van a haber muchos libros pre-COVID y libros post-COVID por el gran efecto que ha tenido la pandemia en el mundo. Así que si todo sale bien, en octubre el libro se llama The Rise of Hedge Fox Brands, o el crecimiento de las marcas, y aquí viene el problema de cómo le llamamos a un hedge fox en español, erizorro, si le quieren llamar. Bueno, tú estás en marketing, vas a encontrar la manera creativa de... Encontraré, espero que sí. me da gracia porque me acordaba que creo nos cruzamos en la notaría como en diciembre, ¿no? Sí. Y tú me dijiste que estabas a punto de terminar el libro y que esperabas pronto tenerlo listo, así que la pandemia cayó justo. Sí, y me alegra, digo, no me alegra por la pandemia, por Dios, pero me alegra no haber salido antes. O sea, si ese libro hubiera salido en febrero, hubiera estado completamente fuera de órbita ya, de una vez. Entonces esto me permitió darle, primero, reafirmar lo bueno, además, es que lo que empezó a ocurrir era exactamente lo que el libro decía al respecto de las crisis. O sea, mientras más, mientras menos especializado o mientras más general, si quieres verlo así, más posibilidades tenías de sobrevivir, porque tenías algunos productos que se iban al diablo, pero otros productos que te permitían subsistir, como pasó con 3M, como pasó con un montón de grandes marcas, ¿no? Entonces, la verdad que terminó siendo positivo. La verdad es que quiero ya sacármelo de encima, tengo que confesarles a todos aquí. Después de 5 años de estar conviviendo con él, ya es como, ¿no? A alguien que tienes en tu casa todo el tiempo y dice, bueno, un día se tiene que ir, ya. Además, ya estoy trabajando en el segundo, entonces ya, que se vaya ya, por Dios. Ok, danos un anticipo de la idea del segundo libro y después te vuelvo a preguntar algo sobre el tema del COVID. Sí, el segundo libro también habla del cerebro, pero es en un contexto mucho más amplio. Este primer libro es un libro para gente de mi profesión. El segundo libro es un libro más en un contexto amplio del cerebro, de cómo el cerebro es elástico y cómo nos permite sobrevivir y adaptarnos a un montón de cosas, pero cómo tenemos que llevarlo a el gimnasio para que eso ocurra, ¿no? O sea, no podemos, si lo dejamos simplemente, el cerebro va en una dirección y se queda ahí. Entonces, es un libro que le estoy escribiendo a mi hija,
Es un libro que tiene elementos muy personales. Está entrando ahora a la universidad y una de las preguntas que me hace ella es, bueno, ¿cómo voy a poder yo sobrevivir a un mundo lleno de robots? Y mi respuesta es este libro, ¿no? Entonces, Así que va por el lado más de la divulgación amplia, ¿no? Entiendo los conceptos. es así, pero es todavía utilizando los dos elementos que van a ver mucho en mi libro, que es neurociencias y genética. ¿Cuánto crees en tu percepción, en este recorrido que tienes, que el COVID va a impactar en qué? ¿En qué va a haber cambios o esto es solo un paréntesis y en 6 meses, en un año, vacunados, volveremos a estar iguales? ¿Qué cosas crees que vamos a adaptarnos, a cambiar o nada? No sé. Ok, voy a hacer otra cita al libro. Y en este caso tiene que ver con el tratar de evitar hablar del futuro. En el libro hago una referencia a algo que me pareció interesantísimo. Resulta que al principio del año, ¿verdad? Hay dos grandes eventos en el mundo que se supone que nos van a hablar acerca del futuro, que uno debería mirar estos dos eventos para poder estar completamente seguros de que entendemos el futuro, ¿sí? Uno se llama CES. Ese evento ocurre en Las Vegas, Nevada. Y otro se llama Davos, y eso ocurre en Suiza. Uno es donde se reúnen los grandes pensadores económicos del mundo, ¿verdad? Para decirte qué es lo que viene. Entonces todo el mundo está atento. Davos, wow, y noticias, y van de todos los medios cubriéndolo. Y CES igual. Todo el mundo dice, wow, pues, ¿qué es lo último que viene en el mundo tecnológico y todo lo demás? Yo hice una revisión de Davos. Davos ocurrió en enero, ¿verdad? Habían 100 y pico de exposiciones. Una sola hablaba sobre esto que le llamaban el Wuhan virus. Uh-huh. Los genios del mundo, los hombres que nos van a decir cómo va a funcionar la economía mundial, y nadie lo vio venir. Lo de CES es peor. Ninguna mención, ni una sola, y esta pandemia ha sido el gran potenciador del mundo digital. Entonces uno dice, lo que va a cambiar la historia del mundo digital, la gente de digital no lo vio venir. Lo que va a cambiar la historia de la economía por un buen tiempo en el mundo, los economistas no lo vieron venir. ¿Quién soy yo para definir el futuro? O sea, no me atrevo a decirte ni qué me voy a poner mañana, sinceramente. Entonces, tal vez el único aprendizaje de todo esto es no predecir. No me atrevo a decirlo. Lo único que te puedo decir que siento es que en el mundo digital, que es el mundo en donde me muevo con mayor frecuencia, es de lo que come mi compañía, en ese mundo de mercadeo digital no hubo tal cosa como o no va a haber tal cosa como un new normal. Yo creo que lo que hay es cambiarle una sola letra, en vez de un new normal, es un now normal. O sea, en vez de ser algo nuevo, es algo que ya estaba ahí, que muchos tal vez no quisieron ver, pero que ahora va a ser lo normal. Antes de pasar al mundo digital, siempre es interesante el tema del mercadeo aplicado a las neurociencias, porque la inquietud mía es si es que hay un límite ético, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En estas cosas que se han descubierto en estos últimos años, el cerebro actúa de una manera paralela o nuestra parte consciente es posiblemente una de las tareas que nuestro cerebro está realizando en paralelo a otras. Y tú puedes, como bien sabes, tú puedes condicionar al cerebro casi de manera inconsciente, ¿no? Creo que, no recuerdo los datos, pero uno cuando ve una imagen no logra ver, o una película, ¿no? No logra ver todos los fotogramas
sino que va como construyendo y en el medio puede haber sutiles mensajes. No, y en ese sentido mi miedo siempre es, bueno, ¿cómo evitamos o cómo garantizamos que esto no se use para manipular o para condicionar sin que nos demos cuenta que estamos siendo víctimas de esa situación? No sé si soy claro en lo que te No, no, muy planteo. claro, muy claro. Es muy difícil, digo, primero, creo que es como, no sé, un animal que se escapó ya del laboratorio. O sea, esto no es algo que ahora decimos, no, vamos a poner, vamos a hacer un movimiento ético para controlar el uso de las neurociencias en lo que sea. No, olvidémonos del mundo del comercio, en todo. Porque en verdad ya eso no hay mucho que hacer. A lo mejor hay maneras de ponerle cortapisas, pero yo no creo que sean muy efectivas, sinceramente, para comenzar. Lo segundo es que hay cosas todavía más peligrosas, o justo y una buena transición hacia Digital Top, es que en el Digital Top de este mes, el que viene, que por cierto es una especie de compendio de lo que ha pasado en el mundo digital en el mes, una de las cosas a las que hacemos referencia es a algo que se llama deep fake, que es mucho peor de todos los fakes que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer referencia a un artículo que salió este mes en Scientific American, en donde reproducen un discurso de Nixon diciendo que los astronautas no pudieron llegar a la Luna. O sea, el discurso en donde él dice que lo felicita y le está diciendo que llegaron, que están en cuarentena y todo lo demás, bueno, lo cambian completamente para decir lo terrible, el sacrificio que están haciendo por la humanidad y todo lo demás. Y ustedes tienen que ver ese video. O sea, no hay forma que uno pueda entender que eso ha sido alterado. Estamos llegando a eso en donde mañana vas a aparecer tú filmado en algún lado diciendo algo que nunca dijiste. Entonces, si bien lo de las neurociencias tiene, sí, efectivamente, un montón de aspectos éticos difíciles de manejar, lo que nos espera a nosotros en la manipulación del video y del mundo digital es tremendo. Lo que puede hacer hoy en día el poder de un robot en la conversión de data es increíble. Es muy poderoso y es muy asustador. Bueno, tenemos un desafío importante ahí, coincido contigo, ¿no? Sí. De qué manera vamos a manejar todo esto. Eh, cuenta un poquito de Digital Top, cómo surgió la idea, eh, cuál es el eje de esta herramienta que de manera breve, como decías, ¿no? Presenta los temas relevantes del mundo digital en, en, en realidad panameña, ¿no? Que creo En que ese realidad es para mí. un valor muy significativo. Una de las cosas que nos hemos topado, primero, esto comenzó hace 9 años, esto es casi que prehistórico en términos digitales. Es cómico porque comienza algo que va a hablar del mundo digital, comenzó impreso en, en la revista Pauta, entonces es como un poco raro. Pero eh, la idea original, el propósito original de Digital Top era conectar un mundo que yo me di cuenta que estaba desconectado, que era el de lo que estaba ocurriendo en el mundo digital y lo que estaba ocurriendo para las personas que o desconocían ese mundo digital o que no estaban generacionalmente cercanos a él. Entonces, cuando yo le mostraba que, no sé, el sitio más visitado en Panamá, estoy hablando de 2001, ¿no? Una cosa así, era, siempre, los tres primeros siempre han sido más o menos los mismos, así que no voy a hacer referencia a eso, pero uno de los primeros era, por ejemplo, Encuentra 24. Y Encuentra 24, la gente me decía, no, ese no puede ser un sitio que la gente busca mucho, porque yo nunca lo he usado. Entonces volvemos a esa experiencia, eso de que si yo no lo he vivido, no existe, ¿no? Por cierto, lo dice Kahneman también, ¿no? Eh, eh, Kahneman se va a volver como los griegos, ¿no? Uno siempre hace referencia a los griegos, entonces uno va a terminar haciendo referencia a Kahneman. Ciertamente que me di cuenta que había esta desconexión
Y entonces empecé a tratar de ponerle esa desconexión en la cara a la gente, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del programa de radio, el jueves tenemos el programa de radio, y le decimos los top 10 de Spotify en Panamá. Yo veo las caras de la gente alrededor y dicen, qué porquería esto que está aquí, ¿no? Es puro reggaetón. Bueno, eso es lo que la gente oye. Y la diferencia de la información que te da Spotify es que no se lo preguntaste a alguien, no fuiste a la calle, entonces hubo un margen de error, no. Ese es el uso real. O sea, eso que estás viendo ahí es la realidad del país. Entonces, ponerle esa realidad del país a la gente lo saca de esa enorme y cómoda burbuja en la que muchos de nosotros vivimos. Y me meto yo también, si yo no hiciera Digital Talk, yo lo hago en parte también como un elemento de mi crecimiento. O sea, no creas que yo voy a decir aquí que me encanta mucho la música, pero bueno, hey, hay que tratar de... Yo tengo la obligación de que me guste, porque estoy en el mundo del mercadeo, entonces, bueno, hey, la jipeta me gustará, pues. Sea o no buena, eso ya dejó de ser relevante. Es lo que le gusta a mi consumidor, entonces tengo que saber qué hacer con ella. Y lo mismo ocurre con las palabras más buscadas. Y una de las cosas que me pasa con las palabras más buscadas, por ejemplo, la gente me dice, ese es Panamá, ¿ves? Esa es la porquería que es Panamá, ¿no? Así. Mira lo que la gente busca ahí, puro fútbol. Y entonces yo le pongo las palabras más buscadas de Singapur, las palabras más buscadas de Israel, las palabras más buscadas del mundo, y son fútbol. Entonces, creo que queremos pensar que el mundo es mejor de lo que es, pero no lo es. Cuando yo hacía focus groups hace unos años, me acuerdo que le decíamos, bueno, ¿qué programas ven ustedes? No, yo veo siempre Canal 11. Entonces nosotros le decíamos, bueno, ¿qué programas ven en Canal 11? No, esos documentales que ponen ahí, muy buenos, muy buenos. ¿Alguno que recuerden? No, buenísimo. Es que todos son muy buenos, la verdad, todos, ¿no? Entonces, Eso es digo, todos... como las encuestas, una de las razones que fallan las encuestas es que la gente le da pena decir por quién va a votar, ¿no? Y entonces Claro, a veces dice otro candidato porque le da pena decir que va a votar por... por supuesto, por supuesto. Lo mismo ha pasado con los sitios porno. O sea, en Panamá los sitios porno han explotado. O sea, ese que se llama Pornhub o ese que se llama Chaturbate, bueno, ahora están entre los top 40 en Panamá. Entonces, alguna gente dirá, no hay ningún panameño haciendo eso, ¿no? Por Dios, ¿quién está viendo esa porquería? Pero bueno, entonces se está autoactivando el sitio, ¿no? Porque Si hay uno que está aparentemente cliqueando. debe ser, no sé, persigue a la gente el sitio, entonces la gente cae, ¿no? ¿Quién sabe qué excusas dirán? Pero ciertamente no es o sea, ayuda a tocar base, o sea, ayuda a entender de qué se trata el país de hoy, cuando uno lo ve. Antes no tanto, tal vez, y yo sí le tenía que dar la razón a algunas personas, me decían, no, es que digital es de la clase alta, me decían hace 9 años. Entonces, puede ser, ¿verdad? Puede ser que había algo de eso. Hoy en día no. Hoy en día digital es de todo el mundo, o de casi todo el mundo, pues. Eso me da lugar a una pregunta, pero antes, ¿y esa data que tú procesas se obtiene de los buscadores principales? Sí, Ellos la Google. comparten, tú tienes acceso a No, yo eso la y la busco. procesas. Hay que saber Está, buscarla. Hay que pero saber está buscarla. abierta, Está digamos. abierta, sí, está abierta. Y en algunos casos hay que pagar un poquito más por ella, pero es un poquito más. O sea, está completamente disponible para la gente. Sí, así que Y está ahí. digo, tú me mandas por WhatsApp el Digital Top todos los meses. Si alguien que Correcto. no lo recibe lo quiere recibir, ¿eso está en un website o cómo Está en mi funciona? website, exactamente. Todos los meses lo colgamos en el website. Di la dirección por si alguno quiere. Sí, www.focusbranding.com. Ese focus se escribe con PH, como el dios griego. Ok. Por cierto, vi la lista de canciones del último mes y no conozco ninguna, así que también quizás tengamos que empezar a experimentar algo diferente, ¿no? Y no te preocupa un poco, a mí me preocupa siempre. Yo cuando veo cosas así, digo, yo no sé nada de esto, digo, quiero entender.
por lo menos quiero saber, quiero tener una opinión de si me gusta o no me gusta, pero si no sé ninguna, es complicado, ¿no? Y esta now normality, esta normalidad nueva, no nueva, actual, o sea, de pronto corrimos de 0 a 100 en 8 segundos, ¿no? Pero estábamos corriendo. Todo el punto, o sea, a lo que yo me refiero con el now versus el new, es que estábamos corriendo. O sea, no le podemos llamar a esto la nueva normalidad porque esto es lo que estaba pasando, pero tal como dices tú, a otra velocidad. Ahora, por otro lado, hay cosas que son graciosas, ¿no? Porque queríamos comprar algo y entonces la tienda en el website no tenía la información y hubo que llamar por teléfono y al final, digo, parece que hace 50 años, ¿no? Que el tipo te toma, o sea, uno se imaginaría que hoy, y te hablo de una cadena, no quiero dar nombre, pero te hablo de una cadena grande, no te hablo de aquí Claro, una tiendita, no, de una cadena grande, uno dice, bueno, 3 meses cerrado, tuvieron que prepararse para estar full, para vender online y digo, está el tipo con la pluma anotando, el señor llamó y sí, quiere extra large, no sé, no. sí, sí, sí. A ver, yo creo que en parte tiene que ver, yo he dado charlas en prácticamente toda América Latina al respecto de esto, y yo siempre soy visto como el maldito que trae estos temas y a la gente no le encanta. Yo hablo que las compañías no deben ser familiares, imagínate qué tan simpático debe ser todo el asunto para alguna gente en la audiencia. Y me siguen invitando, debe ser que hay algunas personas que le encanta maltratarse a sí mismas. Pero en la última presentación en Uruguay, no, la última presentación en Chile, perdón, que justamente me fui y pasó todo lo que pasó ahí. Fui hasta sospechoso de haber causado todo el problema. Eh, Hablé de un tema que tiene que ver con el por qué en América Latina en particular y en el mundo en general el retail estuvo tan aguantado a enfrentar el mundo digital, sabiendo que ya esto iba en esa dirección, estoy del año pasado. Yo mostraba unas cifras que eran contundentes, no había forma de escaparse del mundo digital, no había manera. Y sin embargo la gente seguía en negación, seguía mirando por otro lado, diciendo, no, lo que pasa es que la última milla, y todo el tipo de excusas que uno puede encontrar. Pero al final, después de haber investigado a mucha gente, haber tenido la oportunidad de sentarme y hablar, oye, ¿por qué? Existe esta idea en el retail desde hace mucho tiempo de que en el momento en que tú entras en el mundo digital, dejas de tener esa experiencia de compra en donde te vas comprando cosas que no ibas a comprar originalmente. O sea, tú ibas a un supermercado, ibas a supuestamente nada más, ibas a comprar pescado y luego terminaste con lechuga y arroz y un montón de cosas. El gran argumento es que eso desaparece cuando estás en el mundo digital. Y yo pienso que no. Yo pienso que cuando yo entro en Amazon, siempre termino comprando más de lo que quería comprar. Y una de las cosas es que la experiencia de Amazon está manejada de esa manera. Te dice, gente que compró esto también compró esto otro, ¿no? Y digo, si yo compro cosas para mi hija y compro cosas para mí usando la misma computadora, evidentemente salen un montón de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Pero muchas veces la pegan, muchas veces me dicen, mira esto, y yo digo, wow, yo nunca había mirado esto. Entonces es un peligro cuando entro a Amazon. Entonces yo le decía a la gente, esa misma experiencia, eso mismo que tú piensas que vas a perder, lo podrías incluso ganar, porque hay otro fenómeno, que ahora vuelvo al mundo de las neurociencias, que tiene que ver con, uno, la compra online y mejor que eso, el uso de la tarjeta de crédito. Los seres humanos tenemos un área del cerebro, no es un área del cerebro, es una pequeña área del cerebro que se llama la ínsula, y la ínsula sufre profundamente cuando nosotros usamos efectivo, cash. Le duele. Por alguna razón la ínsula se quedó en 1800 y tanto, o antes de que naciera la tarjeta de crédito, porque cuando se usa la tarjeta de crédito, la ínsula no actúa, no brilla, no aparece. Entonces, claro, cuando nosotros compramos online, compramos casi siempre con tarjeta de crédito. Entonces, en teoría, uno no debería sufrir, debería poder comprar más. Así que hay un poco de una visión mítica que tal vez no es la adecuada, ¿no? Sí, le leí hace un tiempito un librito que se llamaba Happy Money, Happy Money,
que decía que el ideal es pagar antes y disfrutar después, para salir de esa angustia que genera el tener que saber que uno tiene que pagar ahí algo en el momento, ¿no? Que Sí, inclusive el crédito era contraproducente porque lo vas a pagar 2 meses después de que hiciste el viaje, y daba claro. el ejemplo del viaje, ¿no? Que era mucho mejor planificar el viaje, pagarlo y después disfrutarlo, que era parte de una experiencia integral, que volver de viaje 2 meses después y ver la cuenta, la tarjeta de crédito, eh, Claro, todo lo que especialmente si ganaste no en el te fue viaje bien se en el te va, viaje. ¿no? Especialmente si no te fue bien en el viaje, ¿no? Sí, así Porque, que porque en la etapa previa del viaje siempre te va bien, ¿no? Siempre. es que No hay un viaje planeado que no esté buenísimo, ¿no? lo que decía era eso, que se disfruta más el previaje, o sea, lo que tú dices, o sea, no hay garantía del viaje, pero el previaje siempre es un éxito, ¿no? Un éxito, monstruo. Sí. Nadie se Y, pelea, todo el mundo come lo que, ¿no? Todo sale bien en el previaje. y volviendo a lo anterior, es interesante, pues yo creo que en el retail al menos lo que se ve aquí es que hay miedo al cambio porque ha sido exitoso el retail en este país, ¿no? O sea, Muy. hemos tenido un boom impresionante y entonces, ¿por qué cambiar si ha funcionado? Aunque claro, si no va a cambiar, no va a dejar de funcionar, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, tengo que decirte que en los últimos años, tal vez meses, el retail venía cayendo y venía Uh -huh. cayendo de manera importante. Así que yo sí no encuentro cómo no actuamos un poco más rápido, teniendo en cuenta que efectivamente la cosa venía por muy mal camino. Sí, lo que a mí me da la sensación, digo, es posible también que haya temas generacionales, ¿no? La gente que ha hecho dinero de una manera determinada, Claro, por qué va a salirse de ese modelo, ¿no? Y posiblemente viene la generación siguiente, y estoy pensando mucho en empresas familiares, como tú decías antes, la generación siguiente que es la que trae, ¿no? Quiere la tecnología y el cambio y demás, pero de alguna manera no son los que han hecho el negocio grande, ¿no? Entonces ahí hay así como un es. clash generacional que se traduce a este mundo, ¿no? Sí. Eh, y este cambio que mencionabas antes de que hoy el mundo digital abarca toda la sociedad, no solamente a la clase alta como posiblemente era hace 10 años. ¿Qué implicancias debería tener en en cuanto a marketing y en cuanto a desarrollo de marca y todo eso? ¿Qué recomendarías como lineamiento general, en teoría, por supuesto, ¿no? Sí, mira, había esta teoría, como te digo, de que básicamente el mundo digital era un mundo que tenía que ver con la clase alta, la clase media alta. Y una vez, y no recuerdo, si yo te digo 5 años puedo estar mintiendo, pero por ahí, yo, ¿sabes esta confusión que hay con la avenida de los poetas y la avenida de los mártires? Y entonces yo siempre tengo que decir, tú eres mártir, no eres poeta, tú eres mártir para agarrar bien para no meterte por el chorrillo, ¿no? Yo tengo algo parecido. Yo digo, si te vas por la Avenida de los Poetas, terminas como mártir, ¿no? Entonces, Buenísimo, entonces buenísimo, buenísimo. comprendo Bueno, la inquietud. por ahí. Pero bueno, 5 minutos de ya lo que ya sabemos y terminé en el chorrillo. Y una cosa que me encantó, primero, primero hay una experiencia increíble de ver a la gente en las aceras. O sea, está invadida la cosa, ¿no? Y segundo, algo que me pareció genial es que había gente con camisetas del Barcelona, ¿verdad? Viendo en un celular la Liga Española. Entonces, ahí fue donde hice el switch. Y yo dije, no, esto todo es mentira. Esto que está diciendo la gente que esto es de clase alta, o sea, esa persona está conectada a un sitio que le permite ver la Liga Española directo, sin tener que pagarlo, en su celular. Entonces estaban los tipos tomando cerveza, viendo la Liga Española y toda una estructura pensando que tienen estas restricciones para que la Liga Española se vea solo por Sky, ¿no? Y resulta que en el Chorrillo la están viendo perfectamente bien y están disfrutándola en su celular mientras comen pescado frito y toman cerveza. Entonces, es,
esa visión de burbuja que tenemos todos, que no terminamos de entender. Miren, a ver, los invito a que cuando vean, cuando ya vuelvan a poblarse los metrobuses, miren lo que está haciendo la gente adentro. Está todo el mundo aquí, ¿ven? Todo el mundo pegado a esto. Entonces, hay una realidad. El mundo digital no se trata de una computadora, que ese fue uno de los problemas que la gente seguía teniendo, ¿verdad? Seguía ubicando a la computadora con el mundo digital. No, el mundo digital es este. Y esto lo tiene mucha gente. No estoy diciendo, no me atrevo a decir todo el mundo, ¿verdad? Pero me atrevo a decir que un porcentaje importante de la población. Entonces, lo que le puedo decir nada más a cualquiera en el mundo del mercadeo es que consideren al mundo digital tan amplio como prácticamente toda la población de Panamá. En otros países, prácticamente no. Yo diría, consideren a toda la población. O sea, no hay escape. En un país de 5.5 millones de habitantes como Singapur, todo el mundo está conectado. En Corea del Sur, todo el mundo está conectado. Ahí sí puedo decir todo el mundo y no estarme equivocando, ¿no? Sí, bueno, aquí la pandemia mostró un poquito la brecha, ¿no? Y que sí hay sectores de la población que tienen un acceso dificultoso, ¿no? Pero, Tiene acceso dificultoso, yo te tengo que insistir, porque muchas veces se mide en base no a la realidad de la computadora y no a la realidad del teléfono. Es lo que quiero tal vez insistir. Pero bueno, pero sí, no es todo el mundo. no, está bien, tenés razón. Yo estaba pensando por ahí en los chicos que les cuesta acceder a sus clases, que digo, la población menor de edad, de alguna manera el celular entra en una etapa posterior, ¿no? Eh, ya estamos llegando a los últimos minutos, Ajá. pero pensaba mientras decías esto que esta revolución también implica redefiniciones complejas. Uno de los lugares más visitados, según Digital Top, es prensa.com, y sin embargo la industria de las noticias en su forma tradicional, periódicos y todo eso, está en una crisis abismal porque cayeron los anuncios y la gente no termina de acostumbrarse a pagar por noticias. O sea, va lenta la cosa, me parece, ¿no? Lo Es mismo así. eh, Spotify o esos programas de música han logrado de alguna manera monetizar la escucha de música, pero digo, somos casi la misma generación, nosotros nos gastábamos nuestros buenos reales en CDs y era casi una salida, ir a la tienda de música a buscar y regalo de cumpleaños era el último CD, entonces toda esa plata que uno gastaba en la industria musical casi que ha desaparecido, ¿no? Es así. No, para la industria musical todo esto ha sido adaptación tras adaptación. Ellos vienen adaptándose hace 15 años. Ustedes han oído desde la pelea con Steve Jobs y iTunes hasta lo que tenemos ahora, que ahora básicamente, eh, y, y- y por cierto, ocurrió algo muy interesante con los abogados que protegen el derecho de autor y Google y YouTube. Google es el dueño de YouTube. Y lo viví de manera personal. Mi papá era un importante compositor en su momento en Cuba. Y eh, cuando él veía que estaba el mundo de YouTube y todo lo demás, me decía, oye, si yo pongo esto en YouTube, ¿cuánto me pagan? Yo le digo, no, no te van a pagar nada. Me dice, qué porquería que es YouTube, me decía. Y un día, hace como 5 años, YouTube, o más bien los abogados de las diferentes compañías de disqueras y de derecho de autor, pusieron contra la pared a todas estas compañías, a Facebook, a YouTube y a todo lo demás, y los obligaron a pagar derechos por las canciones. O sea que si veían una canción de mi papá, por ejemplo, hay una canción en una película que se llama Shoot the Piano Player, que es de François Truffaut. Y hay una señora que se para de la cama y canta la canción de mi papá. Eh, bueno, él no recibió un centavo por eso, pero resulta que a partir de que se llegó a esta negociación, empezó a recibir dinero. Y por supuesto, cuando eso pasó, yo le pregunté a mi papá, ¿y ahora qué te parece YouTube? No, no, es lo más grande que existe sobre la Tierra. Eso es YouTube, ¿no? Eh, entonces, bueno, a todos nos cambia un poco la perspectiva cuando entendemos cómo monetizar. Así que seguramente la prensa en algún momento también va a entender cómo hacerlo, pero efectivamente los medios locales han hecho un gran trabajo de cómo acaparar esos 10 primeros puestos, ¿no?
Mi diario tiene una capacidad increíble. Yo trato de no leer mi diario y no puedo evitarlo porque me llega... Entonces hay unos titulares que yo digo, no, yo tengo que leer esto. Después siempre me desilusiono, pero no importa, lo tengo que leer porque el titular está muy bien hecho, ¿no? Está bien. Aquí, bueno, aquí hacen referencia más antigua a nosotros, ¿no? Hablan de Long Plain y, bueno, Blockbuster, ¿no? También industrias Claro. que desaparecieron, ¿no? Uf, Todo el tema, y todo el tema de la discusión del derecho de autor es fascinante, porque eso es real, ¿no? Yo uso Kindle hace muchos años y a mí me pone bravo porque yo ya no, en Kindle tú no compras libros, sino que compras el derecho a leer el libro, exacto, ¿no? exacto. O sea, tú te compras un libro y haces lo que quieres con el libro. Aquí no haces lo que quieres, aquí solo tienes el... Pero bueno, entiende que uno está en esta situación. Ya estamos somos puntuales para empezar y somos puntuales para Claro, terminar. claro, claro. Eh, no quieres hacer futurología, pero, ¿qué líneas? Aquí hablan de un CD de tu papá con Alex Gletz Horta. No tengo idea de eso. Eso suena al siglo pasado, de hecho. Debe ser, Dice, sí. dice Maritza ahí. ¿Qué líneas vienen? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Hasta dónde llega? Yo creo que, como te dije, la siguiente revolución es la genética. El hecho de que ahora se esté usando la genética de manera tan apropiada para encontrar la vacuna es el siguiente paso. Yo estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con mercadeo y genética. Sé que esas dos cosas pareciera que fueran agua y aceite, pero no lo son. Al menos encontré una forma en que no lo sean. Yo siento que esa es la siguiente revolución. Si quieren leer un libro fascinante y que es como introducción a la próxima revolución, se llama The Gene. No me pidan el nombre del autor, es Hindustán, y lo único que les puedo decir es el primer nombre, Siddhartha, porque ese es el nombre de Buda, pero el apellido me ganaría un 5 en algo si lo logro reproducir. Pero se los recomiendo de verdad. The Gene. Por ahí viene la cosa entonces. Sí, señor. Por ahí viene. Bueno, súper. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Alejandro por la conversación franca, interesante, inteligente, entretenida sobre este tema que ya no es el Ya, futuro, ¿no? ya escribieron el nombre, ya escribieron el apellido. Ah, Yo no me animo a pronunciarlo, así te digo, yo sí, no. yo tampoco. Mukherjee, no sé. Bueno, este tema ya no es el futuro, el tema es el presente, ¿no? Nuestras vidas han cambiado radicalmente en los últimos años, en muchos sentidos, con cosas muy buenas, otras más desafiantes. Así que es bueno poder reflexionar sobre dónde estamos y cómo seguimos adelante, ¿no? La charla ha sido grabada con permiso de Alejandro y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para los que quieran volver a escucharla o compartirla con sus amistades. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Gracias a todos, Alejandro, un abrazo grande y que pronto veamos el nacimiento del libro y podamos celebrar contigo. Así que un abrazo y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Buenas noches.